visita en el estudio el doctor Leopoldo López Gil, que si hay alguien que sabe de lo que fue la creación, la puesta en marcha de ese gran programa educativo, ese gran programa de becas, el Gran Mariscal de Ayacucho, como se llamó al principio, programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, es Leopoldo López Gil, porque entiendo que usted está desde un principio, desde que se comenzó a planificar el asunto, está allí y siguió paso a paso lo que ocurrió. Sí, eso nació como una concepción de los programas básicos para el desarrollo, cuando los ingresos fiscales de la República casi se triplicaron gracias a un aumento del precio del petróleo en ese momento. Fue el momento donde el embargo del petróleo árabe permitió que el precio del petróleo venezolano subiese muchísimo y ese dinero extra presupuesto se utilizase entonces en programas especiales, uno de los cuales fue gracias pues a la imaginación tanto del presidente Carlos Andrés Pérez como de su ministro de Planificación en ese momento, jefe de Cordiplan, el doctor Gumersindo Rodríguez, que decidieron si se va a hacer cosas como la nacionalización del petróleo, la nacionalización del hierro, la triplicación de la producción del acero en Venezuela, vamos a necesitar muchos profesionales. Y teníamos en ese momento un cuello de botella en las universidades nacionales. Entonces hubo un momento de creación de universidades nacionales, pero al mismo tiempo, para poder crear rápidamente ese cuadro de profesionales que se iba a necesitar, se creó el programa de becas Mariscal de Ayacucho. En su primer año, para darte una idea, en el año 74 hasta el año 75 ya teníamos más de 11.000 estudiantes becados, de los cuales probablemente unos 7.000 estaban en el exterior y unos 3.000, 4.000 en Venezuela. Bueno, como quiera que le dedicaron esos recursos, aprovechando esa bonanza, como usted decía, le dedicaban esos recursos a la educación, de alguna manera se estaba sembrando el petróleo ahí. Definitivamente, y eso permitió que cuando se nacionalizó el petróleo, inmediatamente pues se tenían cuadros venezolanos para sustituir a toda esa gerencia extranjera que había desarrollado el petróleo hasta ese momento. ¿Y cuáles fueron los resultados de todo ese esfuerzo? Bueno, yo puedo hablar de los 15 años después que volví a tomar la dirección de la fundación, en ese momento ya como presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, en el año 88, 89, y mandé a hacer un estudio de seguimiento con profesionales de la Universidad Simón Bolívar, el doctor Aristides Torres, el doctor Federico Welch el doctor José Antonio Gil, que tenía la parte de seguimiento por vía de encuesta, y logramos datos muy interesantes. El 85% de las personas que habían culminado a tiempo sus estudios habían regresado al país, 85%. O sea, que eso desmiente la versión de que la mayoría de los estudiantes se quedaban por fuera y aprovechaban en ese momento no se fuera. quedaban porque Venezuela le ofrecía muchas oportunidades de desarrollo, mucho más que en el exterior, cosa que en este momento no se necesita estudiar en el exterior para irse. La tragedia que tenemos hoy es que incluso los que se preparan en Venezuela, lo primero que hacen es buscar un pasaje para desarrollarse afuera. Claro. Eso es normal, es humano, es decir, no lo critico, pero es una tragedia. La obligación de nosotros está en crear las oportunidades, no en frenarlas. Y lo que hemos visto es que mientras Venezuela ofreció oportunidades, ese éxodo del talento no era un problema para el país. ¿Y cuál era el rendimiento de los estudiantes? ¿Respondieron bien a esa...? Muy bien. Yo creo que tuvimos un fracaso en los primeros años que estaba por debajo del 15% en el exterior. Curiosamente, teníamos mejor rendimiento en el exterior que en Venezuela. Probablemente porque los sistemas de educación en el exterior eran probablemente más apropiados o más flexibles y le permitían ese... Pero ustedes no solamente otorgaban becas al exterior, también en Venezuela. Sí, siempre hubo una pequeña... Al principio se hizo muchísimo más énfasis en el exterior porque, como dije antes... Por la necesidad de profesionales, y claro, el cuello de botella estaba aquí. Claro. Pero nunca dejamos de atender, incluso, hay un dato muy importante, el nacimiento del sistema de orquestas nacionales juveniles se da en el año 75 con un aporte que le hace la Fundación Mariscal de Ayacucho, bajo mi dirección,
al doctor José Antonio Abreu, que estaba también como director de Cordiplan, y me planteó la necesidad de crear un sistema social a través de la música, y nosotros le dimos el primer apoyo. Ahí nace la orquesta juvenil. O sea, las orquestas juveniles, y de hecho, 15 años después, nace una orquesta que se llama Gran Mariscal de Ayacucho, con aquellos que habían sido formados inicialmente y eran como los maestros del sistema. Un sistema que tendía a reconocer el talento de los venezolanos, de los jóvenes venezolanos, no importaba en qué campo. Y también hicimos un esfuerzo por mejorar las bases de nuestras universidades. Hubo muchos acuerdos con las universidades nacionales y fundamentalmente las públicas para formar en tercer nivel y en cuarto nivel a todos aquellos docentes e investigadores que teníamos. Eso se ha perdido también. Claro. O sea que es triste pues ver como cuando se tienen muchos más recursos se le aporta menos a la formación de los mejores. Y yo insisto, la formación de los mejores, eso es lo más democrático. No lo contrario. Cuando se dice que el discriminar significa seleccionar, no. El país necesita los mejores y eso es lo más justo, que los mejores sean los doctores del país. O sea, usted se refiere a que aquellos estudiantes que mostraban rendimiento eran apoyados para su carrera en el exterior con una beca. Por supuesto, las personas que tienen más talento, así como, imagínese, nadie le va a discutir a usted si usted es el scout de un equipo de béisbol, que vaya y seleccione al mejor bateador. Eso no es injusto. Usted no va a seleccionar al peor, pero claro, cuando lo dicen en estudio, entonces la gente se lo cuestiona. Entonces ya no es democrático. No, no es democrático. Sí. Ahora el sistema, por ejemplo, de retribución que tenía el Estado de esa inversión, ¿cómo era? Es decir, el estudiante tenía de alguna manera que trabajar en alguna empresa del Estado, tenía que devolver ese dinero de alguna manera, ¿cómo era eso? Había un compromiso, sobre todo estamos hablando de los primeros años, había un compromiso de retribuirle al Estado mediante trabajo en Venezuela, no en el sector ni siquiera en compañías venezolanas en el exterior de petróleos o lo que sea. Podía ser una compañía venezolana en el exterior, pero fundamentalmente servicio a Venezuela por el doble del tiempo que se había utilizado el financiamiento. Luego, en la segunda etapa que se creó el sistema de crédito educativo, pues había una retribución en moneda de lo que se había invertido en la persona, que se podía exonerar por dos vías. Una, por rendimiento académico. Aquellas personas que tenían un rendimiento de excelencia, se les exoneraba el pago de la deuda. Y otra, por el servicio a la nación en el sector público. Y en ese era el mismo tiempo. Si usted usó la beca 2 años, tenía que trabajar 2 años en el sector público y se le exoneraba entonces el pago. Esas dos formas, eso fue la sustitución de la beca, digamos, de una forma amplia hacia el crédito educativo. Muchísimas gracias. Quisiéramos estarlo oyendo por muchísimo tiempo porque verdad que estas son las iniciativas que uno lo hacen pensar que en aquel momento nosotros estábamos realmente, no solamente sembrando el petróleo como decíamos, sino que estábamos un poco en primer mundo, ¿no? En esos momentos en que logramos preparar de esa manera tan eficaz y tan profesional a nuestros jóvenes. Es una demostración de que el país sí se puede hacer las cosas. Así es. Muchísimas gracias a Leopoldo López Gil, que fue en su momento pues, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Vamos a la pausa y regresamos.